Hola GM, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio donde les voy a estar trayendo hot topics sobre tecnología, sobre Web3, sobre comunidad, sobre todo. Pongan aquí abajo en los comentarios sobre qué quieren que hablemos y hablamos de eso, a quién quieren que traigamos de invitado y lo traemos de invitado. Así que bueno, habiendo dicho esto, comenzamos. Hoy vamos a tocar una historia bastante hot porque fue de las primeras historias que se escuchaban, además de todo, dentro del ecosistema. Y sobre todo porque esta historia tiene pues mucho de todo, ¿eh? O sea, de verdad, mucho de todo. Esta historia, antes de comenzar, quiero hacerles una pequeña pregunta. ¿Qué harías si tu fortuna estuviera enterrada en toneladas de basura? Vaya dato perturbador. Literal, así como lo escuchan. Si tu fortuna estuviera enterrada en toneladas de basura, o sea, Tranquilízate, hijo, es solo un dibujo, no es real. ¿cómo le explicas eso al mundo? A ti mismo, ¿cómo te lo explicas? Y bueno, esta historia comienza con esta pregunta bastante capciosa porque vamos a hablar de James Howells, ¿ok? Y para empezar, ¿quién es James Howells y cómo llegó a enterrar 8,000 bitcoins en el 2013? Ojo, porque en el 2013, esperen un momento, vamos a preguntarle a ChatGPT. En 2013, el precio promedio de Bitcoin, junio-julio, que es cuando estamos haciendo este video, bueno, principios de agosto realmente, rondaba entre los 100, 130 USD, ¿ok? Unos 2,200 pesos mexicanos, ¿ok? Y pues bueno, vamos a tomar el promedio conservador, 120 USDC por Bitcoin. O sea que esto, si enterraron 8,000 bitcoins por 120, da la cantidad de 960,000, casi rayando al millón de bitcoins, ¿ok? Ojo, 2013, ¿ok? Hoy, 2025, agosto, el precio del bitcoin ha fluctuado porque ya no vale esos $120 que dijimos en el 2013. Hoy el precio del Bitcoin vale $57,000 vamos a dar rangos, ¿ok? Entre $57,000 y $72,000 en los últimos meses, porque recordemos que hace unos meses hizo su all-time high. Y bueno, vamos a ponernos conservadores, ¿ok? Vamos a tomar una media. Y esta media realista entre 57,000 y 72,000 es $68,000, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto, 8,000 bitcoins que enterraron. Ahorita vamos a llegar a cómo enterraron, porque seguramente se estarán preguntando, ¿cómo entierras 8,000 bitcoins en el 2013? Y es una muy buena pregunta, la verdad. Yo cuando leí esta noticia, siempre me pregunté cómo los enterraron. Y bueno, ya vamos a llegar allá. Entonces, 8,000 bitcoins hoy en día, 2025, media 68,000. Esto equivale a 544 millones de dólares. ¿Cómo les quedó el ojo? Está muy fuerte, ¿no? Esta noticia. Empezamos fuertes acá. Y bueno, habiendo dicho esto, ahora sí vamos a entrar a la carnita de esto, ¿no? ¿Quién es James Howells y cómo llegó a enterrar 8,000 bitcoins en el 2013? Y mis 50,000 pesos que traía 100 billetes de a 500. Primero que nada, ¿por qué llegó primero a Bitcoin? Porque los que llegaban primero a Bitcoin sí tenían que ser medio geeks, estar como que en el ojo del huracán, ese tipo de cosas que conocemos, ¿ok? Y James Howells es un ingeniero informático de Gales, de Newport, que es el sur de Gales. Nació alrededor de 1985-1986 y se convirtió en uno de los primeros mineros de Bitcoin a partir del 2009. ¿Ok?
y fue cuando genera esta cantidad de pues, los 8,000 bitcoins durante los primeros días, que recordemos, en ese momento realmente Bitcoin pues no valía casi nada, ¿no? Valían centavos, entrabas a muchas páginas de internet y te decían, por dar clic acá o por no sé qué, te damos 5 bitcoins, ¿no? Entonces, digamos que ese es como el comienzo de James Howells. Algunas versiones que yo leí decían que la señora que limpia la casa por error, agarró el disco duro y como que ¡plas! Al basurero, donde deben de estar esos 8,000 bitcoins. Pero bueno, en la mayoría de las fuentes siempre se dice que tiró por error el disco duro, ¿ok? Pero van a decir, ok, tiró por error el disco duro, pero ¿y qué? O sea, ¿eso qué? El disco duro era el que contenía la clave privada para entrar a la wallet donde tenía esos 8,000 bitcoins, ¿ok? Como ya dijimos, valorados en ese momento en 3 centavos, hoy en día cambiándole la vida a muchas personas, ¿no? Ese disco duro quedó enterrado, además de todo, porque, bueno, dices, tiré ese disco duro, si sé dónde va a quedar o va a caer esa basura, voy corriendo para allá. Nos hacemos la pregunta de ¿por qué no lo busco antes? ¿No? Una pregunta muy válida, muy buena. Y la respuesta es muy fácil. En 2008, cuando sale el Bitcoin, realmente era pues un experimento, como la mayoría de las cosas tecnológicas que salen, ¿ok? En el 2009 mina los Bitcoins por diversión, ¿ok? O sea, como que, mira, salió esto nuevo, vamos a ver qué es. Luego derrama su limonada en su laptop, donde había minado estos Bitcoins. Transfirió una parte de sus Bitcoins a su Mac y el disco duro, por error, luego se va a la basura. Años después de que esto pasa, tira el disco, dice, oye, yo recuerdo que miné en el 2009 X cantidad de Bitcoin y hoy estoy viendo que está subiendo, quiero eso. Y es cuando adapta un lema bastante importante, que dice así, esto no es un meme, es una misión. La búsqueda del tesoro es real y el disco duro también es real. Entonces, vamos a meterle con todo. Es cuando empieza una historia entre la tragedia, el activismo, un thriller financiero, porque es como de, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué onda? Ese disco duro quedó enterrado en el basurero de Docksway, una enorme masa de residuos donde se gestiona pues toda la basura sanitaria, desechos orgánicos, inorgánicos y pues bueno, de tanta cuanta cosa se puedan imaginar, ¿ok? Este lugar donde se pone toda esa masa de residuos es a donde llegó el disco duro, ¿ok? Aquí hay que hacer una pausa porque un disco duro pues es como una batería portátil, ¿ok? O sea, son cosas pues realmente pequeñas, ¿no? O sea, voy a usar donde pongo mis bebidas siempre, o sea, hagan de cuenta que esto mide, es más, vamos a medirlo. Esto mide 10 centímetros por 9 centímetros. Hagan de cuenta que un disco duro medirá 13. Hay discos duros ahora sí que de todos los tamaños, colores y sabores. Pero bueno, es un artefacto, digamos que pequeño, ¿no? O sea, dentro de toda esa masa y vuelcas todas las cosas, o sea, pues se queda pequeño, ¿no? Ok, entonces se queda el disco duro enterrado en toda pues, merjunje de cosas. Y entonces, pues bueno, es cuando empieza el intento de la recuperación, pero desde luego, ¿cuánto le va a costar a James mover toda esta masa que ya está ahí, ¿no? De años, pues bueno, entre que te das cuenta, pasan unos meses, etcétera. 2000 años más tarde. Cabe mencionar que durante más de una década, James ha ofrecido financiar la excavación, así como si estuviéramos hablando de, vamos a pirámides o cosas así muy históricas. Y él dijo, yo financio la excavación
estimada evidentemente en millones de libras, porque esto pasa en Gales, como habíamos mencionado, incluso ante las negaciones de, pues bueno, el basurero, del ayuntamiento, de pues todas las partes involucradas, ¿no? Incluso le ofreció al ayuntamiento pues bueno, empezó como con las tajadas y a decir, oigan, si encontramos mi disco duro con los 8,000 bitcoins, yo les doy un 25% de esos bitcoins recuperados, ¿ok? O sea, o lo reparto comunitario entre los habitantes, o sea, hacemos mejoras en la ciudad, o sea, ustedes díganlo y yo lo hago, ¿no? Y pues bueno, al parecer no han dado su brazo a torcer, ya que dicen, pues bueno, a lo mejor este cuate puede estar medio, pues ahí se le están yendo las cabras al monte, o qué sé yo, no lo sé, pero ante estas situaciones, James contrató, o sea, tiene empleados que con tecnologías como con inteligencia artificial, con drones, con radares terrestres, con robots, de hecho, de alta precisión, para cortar la ubicación del disco duro enterrado, ¿no? Como cuando vemos esos programas de las personas que van en la playa y como buscando cosas de metales y así, pues bueno, James tiene un equipo haciendo esto, o sea, literal, todos los días para encontrar este pues, disco duro, ¿no? El famoso disco duro. Y bueno, este es un poco como el desenlace de esta historia, de cómo pasa, de qué tiene ese disco duro, por qué es tan importante, pero desde luego que han llegado pues las batallas legales, ¿no? O sea, esta parte donde dices, uff, ¿qué pasó? O sea, sí, este cuate intentando recuperar ese disco duro, ya pues ya lo dio por la paz, o sea, ya lo dejó en paz. Y pues bueno, las últimas recientes notas datan de mayo del 2024, o sea, hace un año, donde Howells interpuso una demanda al ayuntamiento de Newport City, reclamando que él es el propietario de ese disco y la compensación que se tiene dentro de ese disco es casi invaluable, ¿no? Aunque bueno, sí se puede evaluar un poco, pero digamos que, o sea, ¿por qué no están haciendo nada? ¿Por qué no lo están escuchando, no? Y ahorita en enero de 2025, el juez Kaiser desestimó el caso. Le dijo, mira, James, hasta acá llegaste, papacito. Alegando que el ayuntamiento posee legalmente el disco duro, conforme a la ley británica sobre residuos. O sea, imagínense hasta dónde llegó este tema, si es que no lo habían escuchado en algún momento. Y que no había ninguna base por parte de James, sobre todo pues razonable para su reclamo, ¿no? Como de que, oye, el disco es mío y es como de que, a ver, vamos a calmarnos. El disco era tuyo, pero ahorita ya está tocando un piso que es de el ayuntamiento, de fulanito de tal, de Tacatán, ¿no? O sea, como que ya lo pasado, pasado, ¿no? Entonces, James comenzó a maquilar y dijo, a ver, ¿qué puedo hacer para que esto se aclare y yo salga victorioso? Y dijo, bueno, se levantó un día a su cama, creo que estaba soñando, no sé muy bien, y dijo, voy a comprar el basurero. Y fue como, ¿cómo? Pues bueno, a principios de febrero de este año, del 2025, el ayuntamiento anunció el cierre y conversión del basurero en un parque solar, ¿ok? Ustedes, escuchen eso, vamos a hacer una pausa acá. ¿Ustedes creen que el ayuntamiento o el basurero en conjunto con el ayuntamiento ya tienen ese disco duro? Sustos que dan gusto. Esta pregunta está muy emocionante. No. Ok. Entonces, aquí ya le cerraron la puerta así en la cara a James, pues para seguir las posibilidades de su excavación, ¿no? Entonces, pues James se puso modo, pues ya saben cómo, ¿no? Entonces, Howells, que es James Howells, recordemos que es James su nombre, Howells su apellido, comunica que está considerando comprar el terreno del basurero para poder tener acceso cuando él quiera, cuantas veces quiera, sin preguntarle a nadie. Y llevar a cabo, pues evidentemente, la búsqueda por su cuenta, ¿no? O sea, recuperar el tesoro perdido. Esto suena hasta como un poco telenovelesco, ¿no? Y bueno,
Escuchen esto. Este tema de James y los bitcoins perdidos o hasta sonó como a, no sé, cuestión mágica, ¿no? Este tema de James y que perdió sus bitcoins se ha vuelto tan mediático que él ha vendido los derechos de su historia a una productora de Los Ángeles para desarrollar una docuserie, un podcast, contenidos de redes sociales. Realmente se dice que se espera el estreno del documental a finales del 2025, ¿ok? Además de todo, ha lanzado los llamados LTT tokens, ¿ok? Que representan como el 21% de su wallet en Bitcoin, con el objetivo de recaudar 75 millones de dólares para financiar la compra y operación del basurero y la excavación planificada. Y aquí me sale otra pregunta interesante. ¿Ustedes creen que esto sea algo montado por James y nada más sea como de, pues vamos a hacer lana rápido, ¿no? No lo sé. En esta vida todo puede pasar, ¿no? Miren, en esta historia literal hay todo, ¿ok? O sea, hay un gancho de entrada que es como de qué harías si tu fortuna es enterrada, el contexto de quién es James Howells, además de que pues no entramos a profundidad de quién es James Howells porque quería como que tuvieran un poco el contexto más de los bitcoins, de quién es James Howells. Sin embargo, pueden investigar quién es James Howells, o sea, está en internet casi toda su vida, dónde vive, qué es, qué hace, Evidentemente, el momento en el que se vende, en el momento en el que se pierde todo esto, los bitcoins pues costaban 120, promedio $120, o sea, hoy cuestan más de $68,000, ¿no? Toda esta parte como de intentos, de que las puertas se le han cerrado, o sea, parece una narración de película, si se dan cuenta, ¿no? O sea, cuando empieza la batalla legal, de no me vas a dejar, de me estás como cerrando las puertas, todo esto. El nuevo giro cuando empieza el plan de la compra del basurero y la tokenización de, pues bueno, para poder financiar todo esto que tiene James en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que sigue? La docuserie, podcast, que James diga, ya apareció el disco duro. No sé, tengo muchas preguntas en la cabeza, sin embargo, creo que con la que empezaría ya el cierre de todo esto sería, ¿qué harías tú si tu tesoro estuviera enterrado? ¿Harías todo lo que está haciendo James? ¿Te quedarías sentado? ¿Harías hasta lo imposible? ¿Qué pasaría? Porque bueno, es fácil opinar desde afuera, ¿no? Pero ponte la pregunta como si fueras tú y dirías, ¿qué hago? ¿A quién me le acerco? O sea, ¿cómo recupero eso, no? Como les dije, esta historia encapsula el choque entre el valor digital de lo intangible, que ahorita estamos viendo mucho de ese valor, con toda la parte de, pues bueno, desde Web3 de tokenización, de NFTs, de activos digitales, metaversos, toda esta parte digital intangible y la propiedad legal física, ¿no? Porque ya entra como una cuestión legal, una cuestión también de ética. Todo envuelto esto en un drama humano de esperanza, obstinación y desesperación, desde luego. Desesperación financiera, desesperación en muchos aspectos, ¿no? Porque, o sea, imagínate, tenías un disco duro que te podía cambiar la vida y está enterrado en un basurero. Qué fuerte, ¿no? Y ahorita viene otra pregunta. ¿Hasta dónde llegarías por tu fortuna perdida, no? O sea, ¿qué es lo que dirías? O sea, porque ahorita hay muchas cosas en internet, ¿no? Entonces, y en la vida. Entonces, ¿hasta dónde llegas para poder recuperar tu fortuna perdida? Y bueno, así vamos a terminar esta historia del día de hoy. Una historia bastante surreal dentro del mundo cripto. Yo fue una de las primeras historias que escuché cuando entré, o sea, como el famoso de, ¿no has escuchado esta historia del chavo que tiró el disco duro y está en un basurero? Y era como de, ¡ah! Sí, sí la hemos escuchado. Y bueno, si no la habías escuchado, por eso te la traigo, para que también estés en el trend, sepas cuando alguien te diga, oye, del chico que tiró el disco duro, le digas, sí, es en Gales, sí, ya hizo esto, sí, hice lo otro, y lo aprendí en el canal de Happen TV.
Así que un disco duro perdido, cientos de millones enterrados y una década de lucha contra la burocracia. Todo por 8,000 bitcoins, que alguna vez parecieron un simple experimento. Hoy sabemos que el bitcoin es el oro digital. Ya sabes, si te gustó este contenido, deja tu opinión en los comentarios. Comparte este video y suscríbete para ver más historias reales que parecen sacadas de una película. Nos vemos hasta el próximo episodio. ¡Adiós!